La puerta del apartamento se cerró tras ella con un sonido seco. Un sonido que debería haber significado seguridad, refugio, pero que esta noche solo hacía eco en su pecho acelerado. Carmen apoyó la espalda contra la madera y cerró los ojos. El aire en la pequeña sala se sentía sofocante, como si las paredes se hubieran encogido en su ausencia. Su corazón aún golpeaba contra sus costillas. Había caminado rápido desde el taller hasta su casa, con la sensación de que cada sombra la seguía. Cada farola parpadeante, cada reflejo en un vidrio, cada auto estacionado parecía observarla. Pero nada se sentía tan peligroso como lo que había visto. Ese auto. La forma en que Mercedes lo había mirado. La forma en que no lo había temido. Algo estaba mal. Algo que ella aún no podía nombrar, pero que le helaba la sangre. Abrió los ojos y entonces la vio. Luisa. Sentada en el sofá, con la pierna cruzada y las manos apoyadas en su regazo. No estaba leyendo, ni viendo televisión. Solo la observaba. Y la preocupación en su mirada fue lo que hizo que Carmen se diera cuenta de lo pálida que debía estar. La luz cálida de la lámpara a su lado dibujaba sombras suaves en su rostro, pero sus ojos oscuros estaban afilados con algo más fuerte que la curiosidad. «Carmen, ¿qué te pasa?», preguntó finalmente, con voz baja pero firme. No había juicio en sus palabras. Solo una certeza. Algo había sucedido. Carmen soltó el aire que había estado conteniendo. Sus manos temblaban cuando las llevó a su abrigo, como si pudiera ocultar lo que sentía en los bolsillos. No podía mentirle. No esta vez. Dio unos pasos inseguros hasta la mesa y dejó caer la bolsa con su uniforme de trabajo sobre la silla. Se quedó así, de pie, con la mirada fija en la tela arrugada, como si las palabras se le hubieran quedado atascadas en la garganta. Cuando habló, su voz tembló como un cristal a punto de romperse. «Vi algo, un auto negro». Las palabras se sintieron pesadas, como si al decirlas estuviera dándole vida a lo que había sucedido. Luisa frunció el ceño. Carmen tragó saliva y levantó la vista. «Vi Mercedes». El nombre quedó suspendido en el aire, como un veneno de efecto lento. Me dijo que tuviera cuidado con lo que encuentro. La habitación se sintió más fría de repente. Luisa entrecerró los ojos, como si intentara leer algo más en el rostro de Carmen. Pero Carmen no tenía más respuestas. No sabía qué significaba. No sabía qué estaba pasando. Solo sabía que algo estaba mal. Y que ahora, el miedo tenía un nuevo rostro. El agua en la olla pequeña comenzó a hervir, y el vapor subió en espirales lentas, empañando el aire de la cocina con un calor fugaz. Pero el frío en el estómago de Carmen no se iba. Luisa vertió el agua en 2 tazas gastadas y le pasó una a Carmen, quien la sostuvo entre sus manos sin beber. El calor en sus palmas era reconfortante, pero no suficiente para calmar el temblor sutil en sus dedos. Luisa se apoyó en la mesa, observándola con el ceño fruncido. Esperando. «Dime todo», insistió. Carmen cerró los ojos un segundo antes de hablar. Porque decirlo en voz alta lo hacía más real. «Salí del hotel y pasé por el taller», murmuró, girando la taza entre sus manos. Javier estaba ahí. Decir su nombre le dio una fracción de calma, pero no la suficiente. Y entonces lo vi. Luisa no preguntó qué. Ya sabía a qué se refería. «El auto negro», susurró Luisa. Carmen asintió, con la mirada fija en el líquido oscuro de su taza. Se quedó ahí, sin moverse. No vi quién estaba adentro, pero lo sentí. Sabía que me estaban viendo. Y eso era lo peor. No era solo paranoia. Era la certeza de que alguien la observaba. Luisa tomó un sorbo de su té y suspiró. «Tal vez Mercedes solo quiere asustarte. No dejes que te afecte tanto». Carmen levantó la mirada. «No lo sé, Luisa», susurró. Había algo en su mirada, y ese auto no es una coincidencia. Y eso era lo que más la aterrorizaba. Porque el miedo no era nuevo. Las amenazas nunca desaparecían. Pero esta vez se sentía diferente. Más oscuro. Más real. Y lo peor.
Era que Mercedes no tenía miedo. El eco de metal golpeando metal resonó en el taller mientras Javier limpiaba una llave inglesa con un trapo grasiento. El aroma a aceite quemado y metal caliente era parte del ambiente, un olor al que estaba acostumbrado, pero esta noche, algo más lo inquietaba. Su mente no estaba en el trabajo. Estaba en Carmen. En la forma en que se había tensado cuando vio el auto negro. En el miedo en su mirada cuando pronunció esas palabras, ¿será de ellos? No le gustaba. No le gustaba nada. Tomó su teléfono y deslizó la pantalla hasta encontrar el número que buscaba. Carlos. Si alguien sabía qué pasaba en Oak Park, era él. El tono sonó varias veces antes de que la voz ronca de su amigo contestara al otro lado. ¿Javier? Sí, Carlos. Necesito preguntarte algo. Se apoyó contra la mesa de trabajo, con el ceño fruncido, sin rodeos. ¿Has visto un auto negro con vidrios polarizados por aquí? Hubo un silencio. Un silencio lo suficientemente largo como para hacer que el nudo en su estómago se apretara más. Sí, dijo Carlos finalmente. Un par de veces. El pulso de Javier se aceleró. ¿Sabes de quién es? No, pero no parece de por aquí. Javier apretó la mandíbula. Mierda. Carlos suspiró al otro lado de la línea. Ten cuidado, Javier. Si ese auto está rondando, no es por casualidad. Javier asintió, aunque su amigo no podía verlo. Lo sé. Colgó la llamada y miró la llave inglesa en su mano. El auto no era de la zona. Y si no era de aquí, era porque venía por alguien. Y Javier tenía un mal presentimiento sobre quién era ese alguien. Las ruedas del carrito de limpieza rechinaron suavemente contra el suelo encerado mientras Carmen avanzaba por el pasillo del hotel. Su respiración era lenta, medida, pero el peso en su pecho no cedía. No había dormido bien. El auto negro. Las palabras de Mercedes. El miedo latente que se aferraba a su piel como una segunda sombra. Pero el mundo no se detenía por el miedo. El hotel olía a café viejo y desinfectante. El murmullo lejano de huéspedes conversando en el vestíbulo se mezclaba con el sonido intermitente del elevador. Otro día. Otra rutina que intentaba parecer normal. Pero Mercedes estaba allí. Carmen la vio antes de que pudiera evitarla. Apoyada contra la pared, como si la hubiera estado esperando. La sonrisa en su rostro era pequeña, pero afilada. Carmen apretó el manillar del carrito, tratando de no mostrar lo que sentía. Trató de pasar de largo. Pero Mercedes no se lo permitió. Carmen. Su nombre flotó en el aire como una trampa bien tendida. Carmen se detuvo, pero no contestó. Sabía que si ignoraba a Mercedes, la conversación solo se volvería más incómoda. Mercedes la observó, con esos ojos oscuros que parecían ver más de lo que deberían. Dime una cosa, dijo, con voz ligera, como si estuviera hablando del clima. ¿Has encontrado algo interesante en las habitaciones últimamente? Un escalofrío recorrió la espalda de Carmen. No parpadeó. No se permitió reaccionar. ¿Algo que no deberías haber visto? Las palabras eran como una aguja deslizándose bajo la piel. Carmen sintió su garganta seca. Pero no podía titubear. No podía darle a Mercedes el placer de verla dudar. No, nada, respondió con voz firme. Mercedes inclinó ligeramente la cabeza, evaluándola. Solo hago mi trabajo. El silencio entre ellas se alargó un segundo más de lo necesario. Y entonces, Mercedes sonrió. Por supuesto que sí. Y sin más, se alejó, con la misma calma con la que había llegado. Carmen se quedó allí, sintiendo su pulso martillando en sus sienes. Lo sabía. Mercedes sabía algo. Y lo peor, era que Carmen aún no tenía idea de qué. El aire en la habitación era denso, encerrado, como si el tiempo se hubiera quedado atrapado entre las paredes. Carmen movía las sábanas con precisión, metiendo las esquinas con manos firmes, mecánicas. Pero su mente estaba en otra parte. En Mercedes. En sus palabras. En el auto negro. Se obligó a sacudir la cabeza.
No podía permitirse distraerse. Terminó de alisar la colcha y se inclinó para recoger una toalla del suelo. Y entonces lo vio. Un pequeño sobre marrón, apenas visible bajo la cama, casi camuflado contra la alfombra oscura. El corazón le dio un vuelco. No debería estar ahí. Por un instante, pensó en ignorarlo. Seguir con su trabajo, salir de esa habitación y fingir que nunca lo vio. Pero algo dentro de ella, le dijo que ya era tarde para eso. Se arrodilló lentamente, extendiendo la mano, con un nudo formándose en su garganta. Lo tomó. El sobre estaba frío. Ligero. Con el pulso acelerado, desdobló la solapa y sacó el contenido. Y el miedo la golpeó como un puñetazo en el pecho. Era una foto. De ella. Entrando al hotel. Tomada desde lejos. Alguien la había estado observando. La foto no estaba sola. Había una nota. Solo unas pocas palabras, escritas con tinta negra en un papel grueso y áspero. Sabemos quién eres. Carmen sintió un escalofrío subirle por la columna. El sobre tembló en sus manos. Dios mío. Sus labios se separaron ligeramente, pero no salió ningún sonido. Solo el rugido de su propia respiración entrecortada. ¿Quién había dejado esto? ¿Mercedes? ¿O alguien más? Miró alrededor de la habitación como si la respuesta pudiera estar oculta entre las paredes, entre las sombras. Pero estaba sola. O al menos, eso quería creer. Cerró el sobre con manos temblorosas y lo guardó rápidamente en el bolsillo de su uniforme. No podía quedarse ahí. No podía pensar. Solo sabía una cosa. Tenía que mostrárselo a Javier. Antes de que fuera demasiado tarde. El pequeño cuarto de descanso tenía el aire pesado y viciado de siempre. Olor a café requemado, plástico caliente de la máquina expendedora y el eco lejano de los carros de limpieza rodando por los pasillos. Pero lo que más pesaba era el silencio. Carmen se sentó en una de las sillas de plástico, con las manos apretadas alrededor de su taza. El sobre en su bolsillo era un peso insoportable. Tenía que hablar con alguien. Tenía que saber si ella también lo había sentido. María estaba en la esquina, removiendo su café con una cucharilla plástica, la mirada perdida en la espuma temblorosa de la bebida. Pero Carmen vio algo más. Tensión. Sus hombros estaban rígidos. Sus movimientos, más mecánicos que de costumbre. Parecía perdida en su cabeza, como si su mente estuviera en otro lugar. O en otra preocupación. Carmen respiró hondo. María. La otra mujer no levantó la vista de inmediato. Siguió removiendo su café, como si no la hubiera escuchado. Carmen insistió. ¿Has notado algo raro en el hotel últimamente? La cucharilla de María se detuvo a medio giro. Solo un segundo. Solo un pequeño titubeo. Luego, volvió a moverse. No, Carmen. Demasiado rápido. Esta vez sí levantó la vista, pero no la miró directo a los ojos. Solo el trabajo de siempre. No hay nada raro. Mentira. Carmen lo sintió en su piel. En la forma en que María tragó saliva. En cómo desvió la mirada hacia la puerta, como si esperara que alguien más entrara y pusiera fin a la conversación. Algo estaba mal. Algo que María no quería decirle. El silencio entre ambas se alargó. Era incómodo. Frío. Como si hubiera algo flotando en el aire, una conversación sin palabras que ninguna de las dos quería iniciar. Carmen pensó en sacar el sobre. Ponerlo sobre la mesa. Preguntarle directamente. Pero un instinto más fuerte la detuvo. ¿Qué pasaría si María también tenía miedo? O peor, ¿y si ya estaba del otro lado? María se aclaró la garganta. Su mano temblaba ligeramente cuando dejó la cucharilla dentro de la taza. Tengo que volver al turno, murmuró. No esperó respuesta. Simplemente se levantó, tomó su café sin terminar y salió del cuarto con pasos apresurados. Carmen la vio irse, con el mismo nudo en el pecho que la había seguido desde la habitación. Se quedó sola,
con el ruido de la máquina expendedora y el temblor de sus propios pensamientos. ¿María sabía algo? ¿Estaba asustada? ¿O estaba protegiendo a alguien? Carmen no tenía respuestas. Solo tenía más preguntas. La noche ya había caído cuando Carmen llegó al taller. Las luces fluorescentes parpadeaban con un brillo amarillento, proyectando sombras irregulares sobre el suelo manchado de aceite. El aire olía a metal caliente, grasa y un leve rastro de gasolina. Era un olor familiar, un olor seguro. Y allí estaba él. Javier. De espaldas, limpiándose las manos con un trapo sucio, con la camisa arremangada y el cabello ligeramente despeinado después de un día de trabajo. Pero en cuanto la vio, su expresión cambió. No le preguntó qué hacía ahí. Porque lo vio en su cara. La tensión en su mandíbula. La forma en que sujetaba su bolso con demasiada fuerza. Carmen se detuvo a unos pasos de él, sacó el sobre de su bolsillo y lo puso sobre la mesa de trabajo. Javier frunció el ceño. ¿Qué es esto? Ábrelo. Javier obedeció. Sacó la foto primero. Y su expresión se endureció al instante. La imagen de Carmen entrando al hotel, tomada desde lejos. Luego, la nota. Sabemos quién eres. El aire pareció congelarse entre ellos. Javier apretó la mandíbula. ¿Dónde encontraste esto? Carmen respiró hondo. En una de las habitaciones. Estaba escondido bajo la cama. Javier la miró, con los ojos cargados de algo más fuerte que preocupación. Era rabia. Rabia contenida. Rabia porque alguien la estaba vigilando y ella no podía defenderse. Javier bajó la mirada a la foto de nuevo. La volteó entre sus dedos, como si al girarla pudiera encontrar respuestas. Esto no es cualquier cosa, Carmen. Lo sé. Alguien está siguiéndote. Lo sé. Pero no sabían quién. No sabían por qué. Y eso era lo peor. Carmen sintió un nudo en la garganta. Por más fuerte que intentara mantenerse, su cuerpo traicionó su miedo. Javier lo notó. Soltó un suspiro y dejó la foto sobre la mesa. Cuando levantó la mirada, su decisión ya estaba tomada. Voy a acompañarte a casa. Carmen negó con la cabeza. No es necesario. Sí lo es. Su voz no admitía discusión. Se quitó los guantes, los dejó a un lado y tomó su chaqueta. Carmen, no estás sola en esto. Sus palabras fueron firmes. Un compromiso, una promesa. Voy a ayudarte a descubrir quién está detrás. Carmen bajó la mirada. No estaba acostumbrada a recibir protección. Pero la sensación era buena. Su voz salió más baja de lo que esperaba. Gracias, Javier. Un susurro. Un alivio contenido. Ella levantó la vista y él la miró directo a los ojos. No sé qué haría sin ti. Javier esbozó una sonrisa pequeña, pero sincera. No tienes que averiguarlo. Y entonces, salieron juntos a la calle. Bajo las luces parpadeantes de Oak Park. Bajo una sombra que lo seguía, aunque aún no la vieran. El apartamento estaba en penumbra cuando Carmen y Javier llegaron. El olor a comida recién hecha flotaba en el aire, mezclándose con la fragancia tenue del jabón con el que Luisa solía limpiar el suelo. Desde el pasillo, el sonido de risas infantiles rompió el silencio. Carmen avanzó con paso rápido hasta la sala y lo vio. Emiliano. Estaba en el suelo, jugando con un vecino, un niño un poco mayor que él, que giraba un cochecito de juguete entre sus manos. Pero algo no estaba bien. Carmen notó su piel pálida, el leve brillo de sudor en su frente, el movimiento pesado de su pecho al respirar. Demasiado rápido. Demasiado forzado. El nudo en su garganta se apretó. Emiliano. El niño levantó la cabeza. Sus ojos se iluminaron al verla, pero el cansancio estaba ahí, en sus párpados caídos, en la forma en que su pequeño cuerpo parecía haberse agotado con algo tan simple como jugar. Mami. Intentó levantarse demasiado rápido. Y ahí estaba. El sonido que Carmen conocía demasiado bien.
Un leve silbido. Pequeño. Apenas perceptible. Pero suficiente para aterrorizarla. Caminó hacia él sin dudar, hincándose a su lado, pasándole la mano por la frente. Estaba caliente. Mi amor, ¿te sientes bien? Emiliano asintió con la cabeza, pero su respiración lo delató. Carmen sintió que el miedo le helaba el pecho. Vamos, es hora de acostarte. El niño frunció el ceño. Pero, mami. Nada de peros, mi amor. Es tarde. Emiliano miró al vecino con desilusión. ¿Jugamos mañana? El niño asintió, recogiendo el cochecito mientras Carmen se ponía de pie y cargaba a Emiliano. Era ligero. Demasiado ligero. Cada día parecía más frágil en sus brazos. Mientras lo llevaba a la habitación, sintió su cuerpo relajarse contra el suyo, como si hubiera estado esperando ese abrazo para rendirse. Lo acostó con cuidado en la cama, arropándolo con una manta fina. Se quedó sentada a su lado, acariciándole el cabello, sintiendo su respiración volverse más pesada. Y entonces, el ataque. Pequeño. Breve. Pero suficiente para paralizarla. El pecho de Emiliano se agitó, su boca se entreabrió buscando aire, su cuerpecito tembló con el esfuerzo de una inhalación que no llegaba del todo. Carmen se movió por instinto, buscando en la mesita de noche el inhalador. Lo colocó en los labios de su hijo y presionó, sosteniendo su espalda con la otra mano mientras Emiliano respiraba profundamente. Los segundos se hicieron eternos. Pero finalmente, su pecho se calmó. Carmen cerró los ojos, dejando escapar un suspiro tembloroso. Cuando los abrió de nuevo, Emiliano la miraba. Sus pequeños ojos oscuros, cargados de inocencia y preocupación. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó con voz somnolienta. El alma de Carmen se encogió. Se obligó a sonreír. Se obligó a que su voz no temblara. «Sí, mi amor. Estoy bien». Se inclinó y le besó la frente. «Descansa. Mamá está aquí contigo». Emiliano cerró los ojos, su respiración ahora más pausada. Pero Carmen siguió sentada allí, vigilándolo. Porque el miedo no se iba. Porque su pequeño mundo dependía de que ella pudiera mantenerlo a salvo. Y en noches como esta, no estaba segura de poder hacerlo. El aroma a cebolla dorándose en la sartén llenaba el pequeño espacio, mezclándose con el sonido del cuchillo golpeando rítmicamente contra la tabla de cortar. Luisa picaba tomates en silencio, con los labios apretados, mientras Carmen removía el arroz en una olla pequeña. Pero la tensión en el aire era más espesa que el humo que salía de la comida. Carmen había hablado. Había soltado la verdad sobre el sobre y la foto. Y Luisa no había dicho nada al principio. Pero ahora, su mirada estaba oscura, preocupada. Se limpió las manos en el delantal y dejó el cuchillo sobre la mesa con un golpe seco. «Carmen, esto se está poniendo peligroso». Su voz era firme, pero su preocupación se filtraba en cada palabra. «Tal vez deberíamos irnos de aquí». Carmen dejó la cuchara dentro de la olla y se apoyó en la encimera. Sabía que Luisa diría eso. Sabía que, para ella, la única respuesta siempre sería huir. Pero ella ya no podía permitirse vivir así. Negó con la cabeza, con la mandíbula apretada. «No, Luisa». Luisa frunció el ceño. «Carmen, piénsalo bien», intentó decir, pero Carmen la interrumpió. «No puedo seguir huyendo». Sus palabras salieron con más fuerza de la que esperaba. Luisa la miró fijamente. «Carmen». Pero Carmen negó otra vez, esta vez con más convicción. «Tengo que enfrentar esto». Porque estaba cansada. Cansada de correr. Cansada de esconderse. Cansada de vivir con el miedo de que, sin importar cuánto se esforzara en desaparecer, siempre habría alguien que la encontraría. Luisa suspiró y apoyó las manos en la mesa. «Solo quiero que estés a salvo». Carmen sintió el nudo en su garganta apretarse. Ella también. Pero la seguridad no llegaba con solo huir. No esta vez.
Se obligó a esbozar una leve sonrisa y volvió a remover el arroz. Terminemos de cocinar. Emiliano necesita cenar. Luisa la miró por un instante más, como si quisiera seguir insistiendo. Pero no lo hizo. Porque en los ojos de Carmen vio algo distinto esta vez. Algo que ni el miedo ni la incertidumbre podían borrar. Determinación. Y sabía que, cuando Carmen se aferraba a algo, no había poder que la hiciera cambiar de opinión. El sonido de los platos y cubiertos aún resonaba en la cocina cuando un golpe seco en la puerta las congeló en su sitio. No fue un toque normal. Fue firme. Directo. Un golpe que no pedía permiso, solo anunciaba su presencia. Luisa y Carmen intercambiaron miradas. Ambas lo sintieron. Ese tipo de visitas no traía nada bueno. Carmen se limpió las manos en el delantal, respiró hondo y caminó hacia la puerta. Cada paso se sintió más pesado que el anterior. Otro golpe. Más fuerte. Carmen giró el picaporte lentamente, el sonido del mecanismo retumbando en el silencio de la casa. Abrió apenas unos centímetros y el aire frío de la noche le golpeó la cara. No había nadie. Solo un paquete. Pequeño. Envuelto en papel marrón. Sin remitente. El estómago se le revolvió. Miró a los lados. Las sombras en la calle estaban inmóviles, pero el miedo le susurraba que no estaba sola. Se agachó lentamente y tomó el paquete. El papel crujió entre sus dedos. Cerró la puerta con el corazón latiéndole en las sienes y lo llevó hasta la mesa de la cocina. Luisa se inclinó ligeramente hacia adelante, observándolo como si pudiera explotar en cualquier momento. Carmen tragó saliva y deshizo el nudo de la cuerda que lo sellaba. Levantó la solapa del papel y dos cosas cayeron sobre la mesa. Una llave. Y una nota. Luisa y Carmen se miraron. El aire en la habitación pareció volverse más denso. Carmen tomó la nota con manos temblorosas y la giró para leerla. Solo 4 palabras. La verdad está en la habitación 204. El silencio fue absoluto. El sonido de la respiración entrecortada de Luisa fue lo único que rompió la quietud. Carmen sintió que su piel se erizaba. Tomó la llave y la sostuvo entre los dedos. Era vieja, de metal pesado, sin ninguna identificación. ¿Una habitación? ¿De dónde? ¿Del hotel? ¿Quién la había enviado? Finalmente, su voz salió, apenas un susurro. Luisa, ¿qué significa esto? Luisa negó con la cabeza, sus ojos oscuros reflejaban el mismo desconcierto y miedo que sentía Carmen. No lo sé. Tragó saliva. Pero no me gusta. Su mirada se endureció. Ten cuidado, Carmen. Carmen no respondió. No podía. Porque sabía que ya no había marcha atrás. La llave pesaba en su palma. Como una promesa. Como una advertencia. Y lo peor. Era que tenía que saber qué había en la habitación 204. Aun si la verdad, era lo último que quería encontrar. Carmen sostuvo la llave entre sus dedos, sintiendo el frío del metal contra su piel. Era pequeña, vieja, insignificante a simple vista. Pero en su palma pesaba como un ancla. Pesaba como una decisión de la que no habría vuelta atrás. La nota seguía abierta sobre la mesa, las palabras grabándose en su mente como una advertencia susurrada en la oscuridad. La verdad está en la habitación 204. Luisa seguía a su lado, observándola en silencio. Pero Carmen no podía mirarla. Porque en su interior, una pregunta latía con la fuerza de un tambor. ¿Y si abrir esa puerta significaba cruzar un umbral del que nunca podría regresar? Apretó la llave con más fuerza, como si con eso pudiera controlar el destino que la estaba arrastrando sin su permiso. Afuera, la noche se extendía sobre Sacramento como un manto pesado. Las luces de las calles parpadeaban en la distancia. Sombras largas se deslizaban entre los callejones. Y en algún lugar, en algún rincón oscuro que Carmen aún no podía ver, alguien esperaba. Alguien que ya había decidido que ella debía conocer la verdad. En las sombras de Sacramento, los secretos se acumulan como niebla.
¿Qué verdad espera a Carmen en la habitación 204? ¿Y quién está detrás de las advertencias? No te pierdas el próximo episodio de Ecos de la Frontera.